Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Te voy a enseñar a usar un programa para poder hacer música y que te va a permitir a vos, desde primer grado hasta séptimo, poder hacer una pequeña canción. Escribir Chrome Music Lab. Apretamos Enter y vamos a ir a esta dirección que tenemos acá. Una vez que abrimos la página de Music Lab de Chrome, vamos a tener la primera opción que dice Song Maker. Vamos a hacer clic acá y nos va a llevar a esta pantalla. Con esta flecha salís del programa y volvés al principio. ¿Ves? Volvemos a entrar. Estos botones que están acá me va a permitir colocar las notas y las figuras dentro de esto que es el secuenciador. Si algo no me gusta o la canción la quiero borrar, voy a apretar Restart. Debajo, acá tengo el play. Acá voy a seleccionar los distintos instrumentos que me ofrece el programa. Tengo violín, hay marimbas, hay un piano. El secuenciador está dividido en dos partes. La primera, que es donde yo voy a poner las notas, y estos dos que tienen redondelitos, donde yo voy a poner las figuras. ¿Para qué me van a servir las figuras? Para hacer ritmos. Acá tenemos, como dice, el tempo o el tiempo de la canción. Si la canción va a ser rápida o la canción va a ser lenta. Si nosotros queremos grabar algo cantado, lo podemos hacer a través del micrófono. Ahí está la nota. Quedó grabada. La nota quedó acá. Si yo quiero, la puedo sacar. ¿Cómo la saco? Apretando en el mismo lugar. Tenemos esta parte, que es una ruedita, que dice Settings. Esto me va a permitir ordenar. Donde dice Bars son los compases. Los compases son los pequeños cajones que tiene una canción para yo escribir las notas y las figuras de manera ordenada. Acá dice 4. Nosotros vamos a poner, para probar, 1. La escala, ¿qué notas voy a usar yo para hacer esa canción? ¿Cuántas figuras, unidad de tiempo voy a utilizar dentro de ese compás? Si yo voy a utilizar 4 tiempos dentro de un compás, 3 tiempos dentro de un compás, 2 tiempos dentro de un compás. Yo ya tengo un compás de 4 tiempos. Acá tengo el tiempo 1, acá tengo el tiempo 2, acá tengo el tiempo 3 y acá tengo el tiempo 4. En este sector donde van a estar los ritmos, voy a poner una batería y voy a poner un bombo, un tambor. El tambor está arriba, el bombo está abajo. Vamos a escucharlo. Si yo quiero que suene más lento, bajo el tiempo. Y si quiero que sea más rápido, y puedo poner ahora, si yo quiero, una nota. Como yo elegí una escala mayor, lo que va a hacer es poner las 7 notas de la escala mayor. Y acá tengo el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, si,
y la octava de do. Espero que te haya gustado y nos seguimos viendo en el próximo video de cómo poder armar una canción en el Songmaker.